Vamos a dedicar gran parte de este programa de viernes al fracking. Cuando hablamos de fracking, hablamos de una técnica de fractura hidráulica que permite la extracción de gas subterráneo. No es una técnica nueva, se usa desde hace varias décadas, sobre todo en América del Norte. En los últimos años la técnica se está desarrollando en Europa, donde está generando polémica en los países donde se está experimentando. Para analizar este tema del fracking, contamos con la presencia en nuestros estudios de Juan Carlos Muñoz Conde, el portavoz de Shale Gas España, la plataforma sobre la explotación y el desarrollo del Shale Gas aquí en España. Buenos días, señor Muñoz Conde. Muy buenos días, muchas gracias. Y también está con nosotros Samuel Martín Sosa Rodríguez, responsable de internacional de la organización Ecologistas en Acción. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de entrevistar a nuestros invitados, de escuchar los distintos puntos de vista sobre este tema del fracking, vamos a escuchar a Víctor Martínez, que nos explica en qué consiste exactamente el fracking y cuáles son los riesgos que supuestamente entraña. Cuéntanos, Víctor. Hola, Guillón. Pues como has explicado, la técnica del fracking consiste en extraer gas del subsuelo inyectando a presión grandes cantidades de agua mezcladas con arena y productos químicos. Así se consigue fracturar las vetas de la roca subterránea y liberar el gas que contiene. Una técnica que ha generado controversias en organizaciones ecologistas y sociales que advierten que los acuíferos que se encuentran a grandes profundidades y que constituyen una de las principales fuentes de agua potable pueden resultar contaminados por el empleo de estos productos químicos. De hecho, en los últimos tiempos hemos visto protestas en varios lugares donde se iban a llevar a cabo prospecciones. En España y en el Reino Unido estas protestas de los vecinos han conseguido paralizar estas prospecciones. Sí, Nuria, de hecho son muchos los países en Europa que han empezado a experimentar con esta técnica, entre ellos España. Así es, en España de momento la experimentación se reduce al País Vasco, Asturias y Castilla y León. En Cantabria y en Navarra fue prohibido recientemente. Por otra parte, los países del este de Europa son los que más han avanzado en el empleo de esta técnica, a excepción de Bulgaria, donde el Parlamento prohibió el fracking el pasado año. En otros países como en Polonia o en Ucrania, la inversión supera ya los 7 millones de euros. Y son muchas también las empresas interesadas en este método de extracción no convencional de hidrocarburos. Muchas son multinacionales petroleras, pero otras son empresas que se han especializado en este tipo de técnica, Víctor. Pues sí, la mayoría de estas empresas son transnacionales que provienen del otro lado del Atlántico. Las petroleras Shell o Chevron son muy activas en el campo de la extracción de gas pizarra, pero también empresas europeas como la austríaca OMV Group o la británica Cuadrilla desarrollan actividades de fractura hidráulica. Juan Carlos Muñoz Conde, portavoz de Shale Gas España, Samuel Martín Sosa Rodríguez, responsable de Internacional de Ecologista en Acción. Vamos por partes. Vamos a empezar a lo mejor por la parte económica. Una de las principales bondades del fracking es que puede permitir avanzar hacia la independencia energética. Estados Unidos, el segundo consumidor mundial de gas natural, podría alcanzar esta independencia en apenas 2 décadas si el ritmo de explotación no se detiene. Y de hecho, ya produce Estados Unidos más gas natural que Rusia, de quien dependía hasta hace apenas unos años. Eso es lo que busca Europa, fomentando la explotación del shale gas. Señor Muñoz Conde. Muy bien, muy buenos días. Evidentemente yo creo que todo modelo energético, y dentro del mundo ahora nos encontramos en una encrucijada donde tenemos que buscar complementar ciertos recursos que se están cada vez siendo más escasos con nuevas formas de energía y además intentar mejorar de alguna forma la producción que tenemos en cada país. Yo creo que estamos viviendo un momento ahora muy interesante. Ciertas zonas del mundo, como puede ser Oriente Medio, están en un gran conflicto. Hay países, como tenemos ahora mismo el caso de Siria, con un momento muy delicado desde el punto de vista político, pero también Egipto, otros países que han sufrido primaveras árabes, que son países que o son productores o tienen una influencia muy importante en la zona y crean tensiones que nos afectan a los precios a los países que dependemos energéticamente 100% de las compras de esas zonas o de otras zonas del mundo. Y en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, Canadá, Australia, zonas que tradicionalmente han sido petroleras, están desarrollando sus recursos propios como complemento, porque probablemente nadie piensa en tener una independencia energética 100%, sería muy complicado, pero sí poder tener una cierta producción propia que equilibre los precios y nos dé garantía también de poder complementar otras fuentes de energía como las renovables, que en España hemos hecho, por ejemplo, una apuesta muy importante.
Bueno, yo pienso que realmente el pensar que se puede replicar la experiencia de Estados Unidos con ese aumento espectacular que usted ha comentado de la producción en Europa, pues es un poco improbable, no solo por las reservas, que son sensiblemente menores, es decir, estamos hablando que en la región norteamericana en su conjunto, que aglutinaría las mayores reservas según el último informe de la Administración de Información de la Energía de Estados Unidos, tendría como alrededor de 1.685 billones de pies cúbicos, ¿no? En Europa estamos hablando de cantidades sensiblemente menores. Pero no solo es un problema de reservas, es un problema también de diferencias geológicas, de diferencias geográficas de densidad de población, de diferencias hidrológicas, donde hay zonas como la Mediterránea, y nosotros somos un país incluido en ella, donde el problema del factor, el recurso agua es escaso. Y también hay un problema de falta de infraestructuras y de conocimiento adecuado, ¿no? Todo esto hace impensable que se pueda hacer una réplica de la experiencia americana. Pero también hay un elemento de burbuja económica, ¿no?, que estamos viendo y que cada vez más analistas financieros apuntan, ¿no?, del caso americano, que hablan, bueno, pues de que esto puede ver su fin más pronto que tarde, ¿no? Y si que se quieren, pues podemos apuntar algunos de los elementos que sustentan esa burbuja, ¿no? Sí, sobre esta burbuja económica, sí me gustaría saber el punto de vista del señor Muñoz Conde. Shell Gas estima que en el territorio español, vamos a hablar del caso español, podría haber casi 2 billones de metros cúbicos de gas a la espera de ser liberados. Esa cifra representa, estábamos hablando también de independencia energética, aproximadamente el consumo actual en España durante 70 años. Primero, ¿cómo se evalúa estos recursos? Y luego, pues, es verdad que se especula ya y hay una cierta especulación sobre estos recursos antes de ser explotado incluso. Efectivamente es así. Nosotros creemos que tenemos que dar una oportunidad a la investigación. Yo creo que me parece sorprendente, quizás, que en un momento tan importante económicamente, especialmente en España difícil, pero también en el mundo, se renuncie a investigar. Porque realmente lo que queremos hacer en España y en gran parte del mundo, vuelvo a insistir que el modelo americano es un modelo singular, podemos analizarlo a fondo, estoy encantado también en ver y profundizar los datos, pero es que no solo es Estados Unidos, es que vamos a hablar de Canadá, que es un país absolutamente sostenible, quizás en sus planteamientos energéticos, que tiene una agricultura extensiva importantísima, compatible con una producción espectacular de shale gas y petróleo. Y yo creo que también es un caso que debemos de analizar, o como estamos viendo también el de Australia, que está empezando también a desarrollar zonas de shale gas en una fase de exploración. En España hemos hecho un estudio desde Shell Gas y desde la Asociación de Empresas que investigamos y queremos producir petróleo, que se llama un estudio de recurso prospectivo. El recurso prospectivo es una especie de inventario geológico. Hemos analizado la geología de España. Hay datos importantes, aunque es un país muy poco explorado. España tiene muy pocos sondeos hechos históricamente. Y con la geología que conocemos hemos estimado cuánto shale, cuánta pizarra podemos tener en nuestro subsuelo que sea explotable. Pero ahora es necesario investigar. Y tenemos, yo creo, la oportunidad histórica de que una serie de empresas que estamos en España con know-how, conociendo la tecnología a fondo, podamos poner esa tecnología a disposición para poder evaluar realmente si esos recursos, podríamos llamar teóricos, que hemos evaluado, que son realmente espectaculares en su volumen, se pueden confirmar y transformarse en reservas. Y así podríamos evaluar realmente el potencial que tenemos. Que lo que hay que ver es que no es necesario que sea el caso americano, ni tengamos que tener la independencia de 70 años, aunque fuera un valor realmente menor a la hora de explotar. Lo importante es que complemente. Lo importante es que investiguemos, desarrollemos una industria puntera tecnológicamente que complemente otras energías, así como las importaciones que hacemos desde otras partes del mundo, con una producción propia, con todas las garantías. Señor Martín Sosa, ¿por qué no se deja investigar en España y cuáles son los límites que Ecologista en Acción, en su caso, pues pone a este tipo de investigación? Bueno, no es que no se deje investigar. A ver, realmente dicho así, cada país tiene derecho a conocer sus recursos, pues es una cosa que suena perfectamente razonable. Pero claro, hay que hilar un poco fino. Es decir, en la técnica de investigación, o sea, durante la fase de investigación se utiliza la técnica de la fractura hidráulica. Es decir, hay que ya fracturar la roca para ver si existe gas en cantidades
comercialmente explotables en el subsuelo. Por tanto, los riesgos que conlleva, aunque no a los niveles que conlleva la explotación, pero los riesgos que conlleva la utilización de la técnica ya los estamos poniendo, los estamos sufriendo durante la investigación. Por tanto, hay que decidir como sociedad si queremos correr esos riesgos o no. No se trata de que los ecologistas se empeñen en que no se investigue, ¿no? Pero luego también hay otro tema importante. Una vez que las empresas hacen una inversión fuerte en Europa para la investigación, y gastan mucho dinero en esos permisos. Claro, luego, si usted le dice, no, pero mire, es que solo queríamos saber lo que teníamos, ahora no lo vamos a explotar porque como sociedad decidimos que esta apuesta no la queremos hacer, pues esas empresas van a venir luego a pedir lucro cesante y vamos a entrar en pleitos judiciales que probablemente los gobiernos no van a querer meterse en ellos, ¿no? Pero en tercer lugar, lo que me parece más importante está el coste de oportunidad. Es decir, todo el dinero, la investigación y desarrollo y sobre todo el tiempo, y no olvidemos aquí que hay un tema climático de fondo crucial. Acabamos de sobrepasar las 400 partes por millón en la atmósfera de CO2, el tiempo, que no tenemos tiempo para reaccionar, que invirtamos en hacer esa apuesta, seguir con esa apuesta por los combustibles fósiles, es tiempo que no invertimos en cambiar de modelo energético, que es lo que realmente deberíamos estar hablando hoy en esta mesa, ¿no? Porque apostar, no nos engañemos, apostar por el gas de esquisto, por el petróleo de esquisto, es continuar con un modelo energético basado en los combustibles fósiles, que es un modelo abocado a agotarse, porque esto es el chocolate del oro de los combustibles fósiles, es decir, es los combustibles de peor calidad y los que más cuesta obtener. Señor Martín Sosa, nos ha referido varias veces al tema de los riesgos de solamente las prospecciones. Desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, ¿cuáles son esos riesgos de prospecciones y luego de explotación, por supuesto? Bueno, si hablamos de los impactos, habría varios, pero a mí un tema en el que me parece importante detenerse, porque además es un caballo de batalla de la industria, que dice que se empeña en decir que no hay contaminación de acuíferos y tal. Yo quiero decir que el 80% de los permisos de investigación solicitados o concedidos en el Estado español están encima de acuíferos conocidos. La mayoría de ellos, acuíferos de tipo carbonatado, que son los más sensibles a la contaminación química. Es cierto que la distancia a la que se produce la perforación es muy grande en relación a los acuíferos que están en zonas más superficiales, pero eso no excluye la posibilidad que por grietas naturales o por mala cimentación de los pozos, que se ha reportado, probablemente en menos casos de los que existen, ¿no? Porque la industria no creo que esté muy dispuesta a hacer esta información pública, ¿no? Pero hay casos que se han reportado, o casos de deterioro de pozos abandonados. Dese cuenta que se abren miles de pozos al año y la vida media de los pozos es de unos 7 años, luego se abandonan y esos pozos pueden quedar en mal estado y facilitar esas grietas, ¿no? A través de esas grietas se puede producir esa contaminación de los acuíferos. Y evidentemente conoceríamos más datos de los que conocemos hoy si no hubiera los acuerdos de confidencialidad que se firman entre las empresas y los propietarios de los terrenos en Estados Unidos, que es donde se ha desarrollado más comercialmente la técnica, para que si se te contamina el pozo, pues tú no puedes decir nada. Tienes un acuerdo de confidencialidad que te obliga a guardar silencio, ¿no? Hay mucha más información de la que se conoce, ¿no? Sí, señor Muñoz Conde, ¿qué se contesta a estos recelos, a esos riesgos medioambientales que ha puesto de relieve el señor Martín Sosa? Yo creo que es importante distinguir, y lo quizás está saliendo en este interesante debate, que hay dos planos en los que discutir. Uno, modelo energético, que yo entiendo perfectamente cuál puede ser la postura de asociaciones ecologistas, las cuales muchas de ellas las puedo compartir. Yo además, como ingeniero dedicado a la energía de muchísimos años, creo que debemos de evolucionar y seguir viendo y buscando alternativas energéticas para el futuro. Pero también es verdad que necesitamos una mínima competitividad en nuestro día a día. España tiene hoy la electricidad más cara prácticamente de Europa. Y hemos hecho un modelo energético, yo creo, muy bien, muy interesante. Hemos desarrollado las renovables, quizás con algunos errores, pero de una forma intensa. Y hemos apostado por el gas natural, que dentro de los combustibles fósiles de los que disponemos en el mundo es el mejor, más eficiente y que genera menos efecto invernadero y menos emisiones de CO2, que es algo que nos tiene que preocupar. Entonces, lo que estamos nosotros intentando descubrir que es, si tenemos gas natural en España, se llama gas de esquisto, shale gas, porque está en formaciones de shale, pero el producto es el mismo, es el que estamos usando nosotros en nuestros hogares, gas natural, y que importamos el 100% de países extranjeros, como decía, hoy con riesgos políticos que ponen a veces en crisis los precios y el aprovisionamiento. Eso es un plano. ¿Qué se ha hecho? Que como algunos grupos no quieren que se sigan desarrollando los hidrocarburos, especialmente el gas natural, están en contra de quizás la energía más limpia de las disponibles hoy como combustible fósil, se le han
hemos dicho, estigmatizado con todos los males a lo que se llama fracking, que en el fondo es una técnica industrial que se utiliza desde hace más de 50 años, como bien han dicho en la presentación, para hacer prospecciones petrolíferas, para explotar los yacimientos. Se hacen 35.000 pozos al año en Estados Unidos. Y lo que es importante, siguiendo las prácticas industriales, las mejores prácticas que hoy se tienen y se manejan dentro de nuestras empresas, y con la reglamentación vigente, que es importante decir que en España tenemos una reglamentación muy garantista, donde los proyectos pasan un estudio de impacto ambiental, tenemos que estar completamente tranquilos de que esta industria es como cualquier otra. Yo diría que, dado además el análisis y la lupa que se ha puesto delante de esta industria, estamos tranquilos de que va a ser una industria especialmente segura, porque vamos a tener las garantías de que los proyectos que estamos presentando hoy dentro de nuestras administraciones van a ser, por supuesto, vistos por todo el mundo, entre ellos asociaciones ecologistas que van a poder evaluar la calidad técnica de nuestros objetivos y nuestras perforaciones y analizar realmente cuáles son los riesgos y gestionarlos como los de cualquier otra industria. Estamos hablando con Juan Carlos Muñoz Conde, el portavoz de Shell Gas España, y con Samuel Martín Sosa Rodríguez, responsable de Internacional de Ecologista en Acción. Estamos hablando de fracking. Víctor, ¿tienes pregunta? Sí, yo quería preguntarle, señor Juan Carlos Muñoz, que ¿cómo explica entonces la oposición que está despertando en muchos pueblos donde se están empezando a llevar a cabo las prospecciones, que hablan justamente del riesgo que conllevan estas técnicas de las que hablaba hace un momento Samuel Martín? ¿Que se puede deber a falta de información o que quizás, no sé, cómo lo explicaría usted? Pues claramente nosotros entendemos que es una falta de información, una falta de cultura petrolífera. En España no tenemos una cultura como en otros países, como se ha hablado del caso de Estados Unidos, o como puede ser el de Canadá, que llevan años, casi más de un siglo, desarrollando una industria del petróleo, que ha ido evolucionando, y eso hace que la gente lo conozca. En España hay muchas industrias que conocemos bien, no sé, la construcción, ¿no? Pues es algo que dominamos, nuestras empresas constructoras exportan tecnología, es algo que lo llevamos un poco, como se dice ahora, en nuestro ADN. Pues el petróleo no. Entonces ha llegado una nueva técnica donde antes no encontrábamos petróleo convencional en España, no hemos tenido suerte de tener yacimientos de cierta importancia. En cambio, con el shale, con el gas pizarra, sí tenemos una oportunidad de que pueda existir ese gas. Surge la puerta, se abre la puerta a una nueva industria sin que exista esa cultura, donde grupos que pueden estar en contra han transmitido cuáles son sus posiciones, que son absolutamente respetables y que las hacen en todo el mundo. Lo que ocurre es que en el resto del mundo quizás la gente ya conoce los grandes beneficios y que muchas cosas de las que se dicen pues no son exactamente ciertas, con lo cual lo que se ha generado es miedo, que yo lo entiendo perfectamente, y nosotros en uno de nuestros objetivos y el de Shell Gas España es comunicar a todo el mundo la información real, ser transparentes, enseñar nuestros proyectos, decir qué es lo que vamos a hacer para que nadie tenga miedo, porque el miedo sobre la ignorancia es lo peor que puede haber. Cuando uno realmente conoce lo que se va a hacer, dice, mira, yo voy a hacer una perforación en este sitio con todas estas garantías tecnológicas, utilizando las mejores prácticas de la industria, y además me lo tiene que aprobar toda la administración española competente. La gente entonces entenderá que es como construir una fábrica de cualquier otra cosa, que tiene un proceso, que tiene unos riesgos que gestionar, pero perfectamente asumibles. Entonces es entendible esa reacción porque está basándose en el miedo. Samuel Martín Sosa quería intervenir, ¿no? Sí, bueno, yo le niego a la mayor, no se basa en el miedo, se basa en la información, ¿no? Y me habla usted de falta de cultura petrolera. Pues evidentemente deberíamos de tener una falta de cultura petrolera cuando la Agencia Internacional de la Energía dijo en 2010 que en 2006 se había alcanzado el pico del petróleo, ¿no? Es decir, el punto a partir del cual ya se ha explotado la mitad de las reservas y lo que queda por encontrar es más caro, más inaccesible y de peor rentabilidad energética. Eso en primer lugar. El año pasado la Agencia Internacional de la Energía dijo que de las reservas conocidas, no probables, sino conocidas, de recursos, de combustibles fósiles, 2/3 partes debían de quedarse en el subsuelo, es decir, no buscar nuevas reservas, no, de las que ya conocemos y ya tenemos de combustibles fósiles, 2/3 partes deben quedarse en el suelo si queremos cumplir con los retos climáticos que internacionalmente nos hemos marcado. Es decir, si queremos hacer caso a los científicos y para no superar los 2 grados a final de siglo, para evitar un cambio climático peligroso, no se pueden quemar estas reservas. Por tanto, hay que abandonar la cultura petrolera. Efectivamente, lo que tenemos que ir es hacia una cultura energética diferente, en la que nos basemos en ¿por qué buscar megavatios bajo tierra si sobran en la superficie, ¿no? Aquí en España tenemos un potencial solar enorme que se está viendo torpedeado por las normativas aprobadas, ¿no?
¿por qué no explotar este potencial? Pero no solo eso, debemos reducir nuestro consumo energético. Eso es algo impopular que nadie se atreve a decir, pero es que la rentabilidad energética de la sociedad, es decir, la cantidad de energía que invertimos para recuperar energía del subsuelo es cada vez menor, y vamos a ir cada vez a menor. La rentabilidad energética va a ir decreciendo, vamos a tener que vivir con menos energía, y alguien lo tiene que decir, ¿no? Eso en relación al tema climático, ¿no? Los retos climáticos son demasiado grandes como para que la apuesta sea el shale gas, aunque realmente, y usted ha dicho, el gas es más limpio que el carbón. Bueno, sabe usted que hay un debate en la comunidad científica al respecto en relación a las fugas, etcétera, pero bueno, aun aceptando eso, el gas no es suficiente, nos quedamos bastante cortos para los retos climáticos que tenemos. Y en relación a si la técnica es segura por la contaminación, mire usted, evidentemente se han reportado muchos casos sobre todo en Estados Unidos, que es donde más intensamente, vuelvo a ese ejemplo porque es donde más se ha desarrollado la técnica, de gente enferma, de ganado enfermo, etcétera. Pero es que le cito artículos científicos, no son opiniones de ecologistas alarmistas que quieren meter el miedo a la gente, no. El mes pasado, en la Environmental Science of Technology, se publicó un estudio de la Universidad de Texas en el que se analizaba el agua de 100 pozos en el área de la cuenca de Barnett Shale, en Texas, uno de los 5 mayores yacimientos de Estados Unidos, y se encontraron niveles de contaminantes 16 veces superiores a lo permitido por las normativas para el consumo humano, de arsénico, que puede provocar cáncer, problemas circulatorios, etcétera, bario, estroncio, que provoca problemas de desarrollo óseo en los niños. Eso, la EPA el año pasado hizo un estudio, hizo un informe sobre un estudio que había hecho para ver si había contaminación en los pozos de las explotaciones de Dimmock, en Pensilvania, y concluyó que el metano estaba fluyendo por grietas que se producían no solo en la fase de perforación, sino también en la de fractura hidráulica, y se encontraron niveles muy por encima de lo permitido para la salud de arsénico nuevamente, de benceno, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que la EPA, probablemente influida por el gobierno, que estaba presionado por la industria, ocultó esa información, y solo ha sido este mes cuando se ha conocido eso, ¿no? Es decir, que tampoco sé si tenemos todos los elementos sobre la mesa para decir que toda la información que tenemos está accesible a todo el mundo. Entonces nosotros nos parece un poquito también insultante que se nos diga que es que siempre entendemos la posición de los ecologistas, pero porque se basa en el miedo. No, perdón, nos basamos en la información. Lo que pasa es que la información a la industria no siempre le interesa que salga a la luz. Bueno, no os vamos a poner de acuerdo en este debate sobre el fracking. Cada uno ha avanzado sus argumentos. Estamos entrando en la trama final de este debate. A mí me gustaría hablar de, una réplica. Sí, muy breve, rápidamente. Yo vuelvo a insistir en que puedo compartir muchísimas de los planteamientos que algunas asociaciones ecologistas, y yo creo que la que tenemos hoy presente aquí pues es muy seria, hacen. Porque cuando hablamos de modelo energético, el modelo energético, yo creo que efectivamente debemos de ir hacia lo ideal es intentar cada vez más reducir nuestra dependencia de los hidrocarburos fósiles. Luego cada país tiene que analizar también su situación. Tenemos que tener en cuenta hoy que solamente entre China y Estados Unidos son ya los que emiten la mitad de las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero del mundo. Europa va a ser una anécdota en las emisiones. Es muy importante que estos países, que por ejemplo en China se hace una central nuclear al mes, una de carbón a la semana, es donde realmente tenemos que poner el foco, y yo creo que el mundo tiene que mirar cada vez más hacia ahí, y luego también analizar la competitividad que tenemos que tener en cada país. Entonces se están mezclando dos cosas: la seguridad de una industria donde cada vez que se habla de problemas o de riesgos se hablan de anécdotas, porque vuelvo a insistir que estamos hablando de 35.000 pozos al año. En Canadá, de un orden de magnitud similar. ¿Qué podemos pensar? Que países con total transparencia, siempre se está achacando, igual que mi compañero me estaba comentando un poco que los grupos ecologistas son a veces tachados de miedo a la industria, siempre de ocultismo. Nosotros tenemos todos nuestros proyectos encima de la mesa. Decimos exactamente todo lo que se va a hacer, pero no solo aquí en el mundo. Yo creo que Estados Unidos puede ser culpabilizado de muchas cosas, pero no de que no sea transparente y la gente pueda opinar y ver. Los grupos ecologistas ahí tienen toda la voz del mundo. Lo que pasa es que hay una realidad, que es que la gente conoce cómo se están haciendo las cosas, vive con ellas y ve que no pasa absolutamente nada, lo cual no quiere decir que haya, como en cualquier industria del mundo, una vez un problema, sobre todo en una industria desarrolladísima como allí. Nosotros no utilizamos ningún tipo de producto tóxico, y además lo que podemos hablar, las conexiones entre los acuíferos y el desarrollo de nuestros trabajos no tienen nada que ver. Tenemos todas las garantías de hacerlo. Bueno, y para rematar simplemente sobre el tema de las energías renovables, decir que hace muy poco tiempo Adnan Amin, que es el director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA,
ha contado y ha dicho que el shale gas puede ser el complemento perfecto para en el mundo acompañar al desarrollo de las renovables, como lo hemos visto en Estados Unidos también en los últimos años, donde el desarrollo del shale gas ha venido unido al mayor desarrollo histórico de la energía solar y eólica en este país. Vamos a hablar, a mí me gustaría, nos estamos quedando sin tiempo y no quiero pasar por encima de esta pregunta sobre lo que es la postura europea en el tema del fracking. El Parlamento Europeo rechazó una moratoria en noviembre del año pasado sobre este tema, asegura que el desarrollo sostenible del shale gas es posible. ¿Cómo lo interpretáis? Primero, Samuel Martín. Bueno, lo que ha habido en la Unión Europea ha sido un cambio, una evolución de posturas, porque después del primer informe del Parlamento Europeo en 2011 y también un informe de la Comisión Europea que entonces dijo que no era necesaria una nueva legislación, tras nuevos estudios encargados sí que se ha visto que hay lagunas legislativas importantes, es decir, que el fracking no está adecuadamente regulado a nivel europeo. En cualquier caso, el propio comisario de Medio Ambiente ha restado importancia al papel que pueda jugar el shale gas en la independencia, en esa supuesta y clamada independencia energética europea, ¿no? Ha dicho que como mucho un punto porcentual va a reducir la independencia energética europea. Por lo tanto, no es la solución ni al futuro energético, insisto de nuevo, a los problemas climáticos, ¿no? Y sin embargo sí que detrae tiempo, esfuerzo y dinero de apostar por ese cambio de modelo que es lo necesario. La Unión Europea probablemente ahora a finales hizo una consulta pública este año para saber la opinión de los ciudadanos, según la cual casi el 65% de los ciudadanos europeos están en contra de que se exploten de ninguna forma, ni regulado ni no regulado, los combustibles no convencionales en Europa. Eso es importante. Es importante decir que hay que tener en cuenta la opinión de la gente que va a sufrir en los terrenos esas explotaciones, ¿no? Y es posible que a finales de año haya una propuesta legislativa, pero yo entiendo que hasta después de las elecciones del Parlamento Europeo en mayo de 2014 no se va a aprobar nada. Lo que sí hay es, a nivel, como has comentado al principio, a nivel de los países, pues distintas posturas. Habéis comentado la prohibición de Bulgaria, pero también está la de Francia. Francia fue el pionero en prohibir esta técnica. Lo que pasa es que ahora la prohibición está amenazada. ¿Por qué? No porque se haya visto que de repente que el shale gas es muy bueno y que no tiene problemas, no, porque la industria está presionando nuevamente. Hay una empresa que es Swedbank, una empresa americana, tejana, que se dedica al fracking, que está amenazando al gobierno con llevarlo a los tribunales si no levanta la moratoria, ¿no? Pues por temas de derechos y tal, ¿no? Es decir, que la industria, y por contestar un poco a lo que decía mi compañero en la última exposición, lo siento, pero es que la industria tiene una larga trayectoria de ocultar información, de negar impactos, y cuando se producen los impactos decir, no, yo no he sido, demuestren ustedes que yo no he sido, y cuando se demuestra, por fin se entra en un rosario de procesos judiciales en los que la industria evidentemente se intenta escaquear de pagar las responsabilidades que le tocan, y al final quien se queda con la hipoteca es el medio ambiente y somos los ciudadanos, que muchos años después, cuando se demuestra por fin que sí, la industria, como se ha demostrado, como ha pasado en el caso del delta del Níger con Shell, como ha pasado con Chevron en la Amazonía ecuatoriana, que es que tenemos casos, o sea, la industria no ha sido el mayor ejemplo de transparencia hasta ahora, y quien diga lo contrario yo creo que no dice la verdad. Señor Muñoz Conde, la postura europea. Yo creo que Europa está sufriendo y viviendo la lógica evolución de lo que está siendo el conocimiento, por un lado, el desarrollo de esta tecnología y la evaluación de reservas en cada país. Es importante tener en cuenta que cada país tiene su modelo energético. Se habla mucho de Francia, un país que tiene 56 reactores nucleares. Yo muchas veces cuando entro en estos debates me gustaría saber qué opinan mis interlocutores sobre si lo que queremos es el modelo francés, que está en una moratoria por muchos intereses energéticos que hay también detrás de la explotación. Hay mucha gente que no quiere que cada país explote sus recursos porque prefiere vender su energía a otros países en vez de que cada país pueda desarrollar la suya. Francia tiene una industria nuclear enorme que hace que tenga una competitividad tremenda para sus empresas y sus hogares en los precios de energía. Que yo creo que dentro de todo este modelo, para intentar clarificar ciertas líneas, es importante ver que el shale gas no es la solución y la panacea de nada. Es una técnica evolucionada, puntera desde el punto de vista industrial, que nos permite obtener gas natural en sitios que antes no se podía.
Y eso podemos decir que es una democratización de la energía, que antes no ocurre. Antes siempre estábamos desarrollando nuestros yacimientos lejos, en países en vías de desarrollo. Era como tener la energía lejos, y eso a todos nos parecía, nos quedábamos muy tranquilos. Había que protestar cuando había algún problema, pero es mejor que el conflicto esté en otro sitio. Cuando tenemos la gran oportunidad de desarrollar la energía en nuestro propio subsuelo, con la mejor tecnología, siendo complementario de otras cosas, porque lo que es importante decir es que la industria del shale gas no estamos pidiendo subvenciones a nadie. Queremos invertir a riesgo, explorando los recursos, evidentemente con un objetivo de poder encontrar recurso, porque yo creo que todos estaríamos contentos si confirmamos que tenemos unas grandes reservas de gas natural en ciertas partes de España que son explotables de una forma inteligente, moderna y con una reglamentación, como tenemos en los países europeos, garantista de que todo se va a hacer correcto como cualquier industria. Porque hay que pensar que esto no es diferente a cualquier industria como puede ser la farmacéutica o como puede ser la industria automovilística. Tiene sus riesgos gestionables, pero lo que es importante es que es un motor de desarrollo y de competitividad también, que nos hace mucha falta en España. Podríamos seguir mucho tiempo todavía hablando de shale gas, un debate muy interesante. Muchas gracias, señor Muñoz Conde y a mí me gustaría una réplica muy breve. Muy breve, sí. Porque nos quedamos sin tiempo. Creo que la democratización de la energía no tiene que ver con la independencia energética, sino con la soberanía energética, que es una cosa diferente, donde los ciudadanos tienen que decidir sobre los recursos. Eso no va a pasar ni con el shale gas ni con nada. Y en cualquier caso, independencia energética, muchas de las empresas como la suya son extranjeras. O sea que ahí queda eso. Bueno, repetiremos el debate, seguiremos el debate en Europa Abierta. Muchas gracias otra vez, señor Muñoz Conde, portavoz de Shale Gas España, por haber estado con nosotros. También, señor Martín Sosa Rodríguez, responsable internacional de Ecologista en Acción. Gracias.